¿Qué tal? Bienvenidos. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo Hola, estás? gente. ¿Cómo andas, Oscar, querido? Vamos a saludar a la audiencia, a todos los oyentes que semana tras semana se juntan y se reúnen en estos episodios de Generando Sonrisas Podcast en español. Oscar Méndez, amigo ya de la casa, ya vamos a contar cómo nos conocemos desde España. Entiendo que debe estar por Madrid o por ahí. Bienvenido, amigo querido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rami, ¿cómo estás? Eso es, desde Madrid, aquí a la tarde, saludándote. Muy encantado de estar aquí, es un placer, que de hecho soy fan del podcast y lo escucho mucho. Y bueno, vamos a darle caña, a ver qué tal se da. Oscar, querido, un poquito siempre la primer pregunta o el primer disparador es quién sos para el que está del otro lado y quiere saber, o me gusta preguntar últimamente quién estás siendo hoy, Oscar Méndez. Pues realmente ahora mismo me encuentro en un punto en el que nunca antes había vivido y visto la vida como la veo ahora, pero realmente soy un chico joven de 28 años, de Madrid de toda la vida, y actualmente me encuentro creando una empresa porque es el espíritu emprendedor que yo tengo. Bueno, es una consultora de parte operativa y realmente lo más importante que veo yo para describirme es como un vividor. Me encanta vivir, me encanta ver la vida como creo que es y no echarle tantas penas. Oscar, nosotros tuvimos la posibilidad de conocernos presencialmente cuando yo anduve por Europa. Siento que entablamos una gran amistad, si bien es poco el tiempo en el que nos conocemos, compartimos, y hay una de las charlas por la que surgió después que, che, nosotros tenemos que grabar de esto, que vos me contabas un poco tu experiencia de vida de lo que era Oscar hace unos años atrás, o capaz que hace unos meses atrás, con lo que está haciendo hoy. Y este proceso, en este podcast hay mucha gente que resuena con el autoconocimiento, con el despertar, con el, che, así estas cosas y no me resuenan más y ahora quiero empezar a hacer estas otras, pero en el medio, ¿nos contás un poco de tu historia? Totalmente. Pues para poner un poco en contexto a toda la gente que nos esté escuchando, realmente yo hasta los 25 años estaba muy, por así decirlo, confundido o ciego por todas las experiencias de vida que he tenido y todo ese miedo que tapaba quién realmente era yo, que es lo que he descubierto ahora. Entonces, todo comenzó esta parte de, por así decirlo, generar esa nueva experiencia de vida por estar harto de la vida que tenía. Bien. Porque tenía un trabajo que no me gustaba, tenía relaciones que no me gustaban, no hacía todo lo que yo quería y lo que iba alineado con mi espíritu. Y entonces fue el momento en el cual, como si fuera una válvula de escape por la que salí y empecé a descubrir todo lo que estoy viviendo a día de hoy. Entonces, me parece interesante para las personas que a lo mejor se encuentren en un punto que no saben muy bien qué hacer con su vida o hacia dónde ir. A mí me sirvió mucho, lo primero, autoconvencerme de que podía cambiar las situaciones de vida que tenía, Bien. ahora dándome cuenta de que era yo el único dueño de mi destino y también el tiempo libre suficiente como para tener la cabeza despejada, porque el estrés no me parece una buena causa o una buena situación que pueda sufrir una persona. Oscar, Em, sí, el hecho, cuando yo hablo del hecho, los que nos van a ver después en YouTube, esto es un termo de este color, ¿viste? El hecho es que a veces necesitamos el comprobable, ¿viste? El funciona o no funciona. Hubo un hecho, hubo un disparador claro, concreto, en el clic, porque está la parte del, esto no me cierra, esto no me gusta, por acá no me encuentro. Pero hay un momento, el momento bisagra, el momento de quiebre. pues realmente me he parado a pensar muchas veces acerca de ello y acerca de mi propia experiencia de vida. Y realmente el iniciador de todo esto fue las ganas de querer avanzar en la vida y de no continuar llevando la vida que llevaba. O sea, realmente fue las ganas de querer tener la vida que quiero tener. Antiguamente estaba confundido por perseguir los placeres artificiales, ya sea el éxito, el dinero, etcétera, pero fue ese disparador del que hablamos, la actitud de querer cambiarlo porque no sabía cómo hacerlo y
quise programar mi cerebro para confundirlo y decir esto no es real, esto no es lo que quiero vivir y a partir de aquí quiero construir lo que quiero ser. Entonces, realmente no fue un clic momentáneo porque ha sido algo más paulatino, más progresivo, de a lo mejor muchos clics más pequeños que me han llevado a donde estoy a día de hoy o cómo veo la vida a día de hoy. Qué lindo escucharte. ¿Y la vida de hoy, desde dónde la estás viendo? La vida de hoy cada día es un descubrimiento porque realmente nunca he vivido así. Hay momentos en los que una persona puede pensar que está viviendo una etapa feliz en su vida o una etapa alegre o está viviendo otra etapa con otras circunstancias o inconvenientes, pero realmente nunca he sentido lo que siento ahora porque estoy descubriéndome cada vez más y cada vez es un avance más exponencial el que yo experimento y es una manera de ver la vida desde el amor puro desde que me he dado cuenta que me llenan mucho más las personas que cualquier otra cosa en la vida y que me llena mucho más estar yo en un estado de bienestar y en mirar por todo lo que tenga que ver con, como bien comento, el bienestar mío propio, eh, es una forma de ver la vida con amor, todo con amor. Ahora yendo de lleno, porque el que nos está escuchando del otro lado, o el que nos va a escuchar, parecería en una parte que son frases hechas, ¿viste? Vivo desde el amor. Ajá, y Oscar se levanta todos los días y Oscar tiene que ir a trabajar y tiene sus equipos y sus cuestiones. Viste que te digo, hay gente que cuando uno empieza a tener este nivel de conversación, parecería que es, sí, sí, ustedes porque tienen toda la vida resuelta, o ustedes porque todo siempre les fue fácil, o ustedes, y no, y en realidad es como mucho más profunda la charla. Yo siempre digo, el poder de la palabra tiene que ver también con la interpretación que hace la persona que está escuchando mientras uno está hablando. Porque yo te preguntaría ahora, ¿qué es eso de vivir desde el amor? O vuelvo a preguntar y vuelvo a ir como si fuera, viste, en una espiral. Che, Oscar, ¿cómo descubriste esto de vivir desde el amor? Pues realmente fue porque fui de frente a por mis miedos, a por todos los miedos que tenía, que en ese entonces, hará cosa de 6 meses, no hace mucho, era realmente en la parte laboral, por ejemplo, que es la parte más tangible, el lanzarme a emprender lo que yo quería crear, porque nunca antes me había visto capaz de hacerlo. Entonces siempre iba saltando de un lado a otro intentando perseguir algo que no iba a conseguir. Entonces, cuando empecé a atravesar mis miedos, como por ejemplo ese y otros muchos más, empecé a descubrir que la vida me daba las situaciones o me entregaba las situaciones que yo me merecía por los actos que hice. Entonces, a mí me ha funcionado mucho el atravesar los miedos de frente, el mirarlos de cara y decir, tengo que solucionar esto en mi vida, tengo que ponerle fin, no puedo cargar con esto. Y cuando realmente das el primer paso y empiezas a profundizar, entiendes cómo funciona el proceso y a partir de ahí, cuando lo atraviesas, viene ese, lo que yo llamo ese beneficio, que la vida te entrega lo que realmente estabas esperando o para lo que estás preparado ahora cuando has atravesado ese miedo. Cuando hablas de proceso, enfrentar ese proceso, ¿es cualquier miedo que vos tengas en la vida? Por mi experiencia propia, me ha funcionado siempre el autoconvencerme de que soy capaz de hacerlo, aunque no sepa cómo hacerlo, porque me he dado cuenta de cuando profundizo en algo, sea lo que sea, y en este caso hablando de los miedos, descubro de qué manera puede hacerse y efectivamente me ha parecido un proceso repetitivo el cual he ido aplicando para superar todos los miedos dependiendo de qué área sea. Dame algún ejemplo para el que esté del otro lado. Yo pensaba en vos, en ti, dicen ustedes, esto de, por ejemplo, el plano tan conocido como es el de la empresa, el del trabajo. Vos hiciste como un cambio radical de decir, che, yo por acá Efectivamente. y ahora quiero ir por este lado. Y hay un Sí, yo he salto que, estado, sí, y hay un salto que es desde un vértigo de que no sé hacia dónde voy a ir, pero yo salto, como si fuera un salto de fe.
en el medio. Efectivamente, para poner en contexto, yo he estado unos 9 o 10 años en el mercado laboral y cuando me planteé realmente la pregunta de qué quiero hacer en mi vida, aplicándolo a esta parte laboral, decidí dejarlo todo y usar los ahorros que tenía para crear lo que realmente amo, que es los negocios y trabajar con los negocios. Entonces empecé a crear la empresa a partir del punto de decir, gasto todo lo que tengo, me da igual quedarme debajo de un puente, me da igual acabar con todo, pero es lo único que quiero hacer en mi vida. Entonces, cuando puse todas las cartas en juego y cuando realmente afronté ese miedo de cara y dije, ahora sí voy a por él, es cuando la vida me ofreció después de lo que hablaba antes, el beneficio de realmente hacer lo que quieres. Entonces, por la parte de enfrentar el miedo, es de lo que hablaba de decir, yo no soy capaz de ello porque no tengo la información necesaria, que es el primer pensamiento que te sale, pues contrarrestarlo con el pensamiento de voy jugando con todo, me lo juego todo a esta cara y va a salir porque me voy a hacer responsable de que salga. Entonces, si pones el trabajo y pones las acciones y te sientes orgulloso de todo lo que haces, el resultado no importa porque habrás aprendido. Wow. Escucha, ¿dónde entra en esto que estamos conversando la voluntad? Porque hablándolo, el que nos escucha dice, sí, Oscar, yo también le pongo, pero no me sale. Yo también le pongo, pero me canso. Yo también le pongo, pero llego al final del día y encuentro un montón de distractores que no me permiten ir a por ello. Efectivamente, yo creo que todas las personas, si se paran a plantearse realmente cómo están haciendo las cosas, sabrían perfectamente lo que quitar y lo que poner en sus vidas para que salga lo que tiene que salir. Y realmente esto es un juego del ego de querer conseguir algo, de querer conseguir algo tangible para darle a tu ego ese o llenar ese deseo que tienes. Entonces, el simple hecho de querer perseguir algo cuando comienzas una acción, lo más probable es que la vida lo que te dé no es el resultado, sino será un aprendizaje para que la próxima vez que te pongas con ello, lo hagas, en mi propia experiencia, desde una intención más saludable, por así decirlo. Bien. Hablaste ahora de intención, me interesa escuchar eso, porque la intención, vos lo conversemos, es algo que es mental. Yo le pongo intención o la intención es algo emocional o tiene que ver con las dos cosas. Yo creo que lo primero que se genera en el cuerpo para que esa intención se produzca es un pensamiento. Después ese pensamiento siempre cobra forma en algún nivel porque es energía y se traduce en una emoción. Entonces, poniéndonos en la parte del pensamiento, el pensamiento viene dado por la mentalidad. Entonces, si tu mentalidad es de querer avanzar, de querer ayudar a los demás, de estar en un crecimiento positivo y todo lo que quieres es eh, generar todo desde el amor, la intención que van a hacer, que es desde ese pensamiento, va a ser buena. Entonces, para mí lo más importante es la intención de las cosas, aunque luego no sucedan. O sea que el resultado no termina siendo determinante, sino el proceso. Y acá cambia, o por lo menos parece que cambiara lo que, che, Oscar, todo lo que se propone lo consigue, y en el fondo capaz que no, Oscar constantemente está viviendo el día a día. Mira, la parte de todo lo que te propongas tienes que conseguirlo o lo consigues, efectivamente no es así porque no siempre sales, por así decirlo, beneficiado o ganando o obteniendo algún resultado. Pero realmente cuando profundizas en algún tema o quieres generar esa acción para que te salga eso que quieres hacer, sea un negocio, sea cualquier otro asunto, solo el simple hecho de sobrepasar ese miedo y ir hacia adelante, el aprendizaje que vas a obtener y la información que vas a tener de cómo lo has hecho y de lo que has aprendido por el camino, eso ya mismo viene siendo un resultado porque es un aprendizaje. Entonces, el problema viene cuando la intención es querer conseguir algo material o algo que pueda, por así decirlo, llenar
ese deseo de algún placer artificial o llenar algo que realmente cuando lo consigues o cuando la gente más exitosa lo consigue, todos repiten el mismo patrón y es que no, eso material o ese éxito, ese poder, no es lo que llena realmente. Oscar, ¿hacia dónde vas con todo esto? ¿Qué sentís por ponerlo en palabras, el nuevo Oscar con el Oscar de antes? Porque Sí, yo me pongo como en el papel del que pregunta, como cuando nos preguntan en redes, ¿viste? Cuando nos preguntan el que no termina de comprender lo que uno está conversando y dice, che, pero entonces, ¿Oscar se pone metas, Oscar se pone objetivos o va fluyendo y va disfrutando lo que venga y todo es perfecto por ser, simplemente por estar ahí? sí. Yo ahí planteo un gran diferencial y es que una cosa es ponerte un objetivo para saber hacia dónde vas y el camino que vas a querer recorrer para que cuando consigas ese objetivo, pues te plantees hacia dónde quieres virar el camino. Y la otra diferencia es simplemente centrarte en querer conseguir el objetivo, olvidándote de la intención desde cuál generas la acción. Entonces, lo que yo siento para cuando quiero hacer algo o lo que quiero sentir es que esté alineado conmigo mismo. Y eso lo veo cuando me genera una emoción positiva, el querer atravesar un proyecto, ponerme con algo nuevo, generar una nueva relación. Si siento que me calibra y siento dentro de mí realmente esa emoción positiva, sé que va alineado con mi propósito y entonces sí lo hago. Entonces sí me planteo metas y sí me planteo objetivos, pero no son desde la visión de querer conseguir esos objetivos, sino saber mínimamente por dónde voy a ir. Porque realmente yo particularmente sí que tengo una organización dentro de mi cabeza y tengo que tener las cosas estructuradas. Entonces sí que veo que es importante tener un objetivo, pero no centrarte en el resultado, sino centrarte en el proceso, que creo que es lo que se disfruta. Wow. ¿Y dónde entra en esto que estamos conversando esta triada o manera de entrenar los diferentes planos, el físico, el mental, el social, el espiritual, el emocional? Sí. Yo creo que sería buen ejercicio para todo el mundo hacer un resumen de la vida que están llevando y a qué aspectos de la vida le muestran más interés o le ponen más foco, porque realmente lo único que concibo yo como saludable es el equilibrio. Entonces, si uno de los aspectos de la vida de alguna persona no está tan destacado como otros o les gustaría que estuviera en un nivel más alto, por así decirlo, o más equilibrado con los demás, deberían centrarse en generar los actos que saben que les van a llevar a que ese aspecto de la vida pues aumente en satisfacción o cualquier resultado que quiera tener esa persona en ese aspecto de la vida. Escucha, Oscar, últimamente, no últimamente, en el último tiempo vos has planteado o has empezado a compartir este tipo de contenido, tanto en redes como en mentorías y con diferente gente. ¿Sentís, pensás o tu mirada es que la gente de dónde se acerca a consultarte o qué tipo de inquietud está teniendo? ¿Cómo lo ves a esto en materia Sí. de disgusto, de desgano, o al revés, de ganas, de deseo? Claro, efectivamente, se puede diferenciar por el contenido que se puede compartir. Actualmente yo lo único que comparto es el contenido más de la parte espiritual, de este mensaje de crecimiento personal por la parte espiritual. Y con las personas que he hablado, lo que más cuesta de conseguir es atravesar los miedos que esa persona tiene y de hacer una introspección en ellos mismos para además averiguar esos miedos. Porque muchas veces las personas no saben realmente cuáles son sus miedos. Entonces, primero hay que identificarlos, que es el principal motivo que yo me encuentro en las charlas de manera natural que hago, con ningún objetivo realmente. Me encuentro mucho que la introspección cuesta porque, lógicamente, es enfrentarte a tus demonios. Entonces, hay personas que saben perfectamente también
en otro caso, cuáles son los miedos que tienen, pero no quieren atravesarlos porque realmente asusta. Ahondemos ahí porque me interesa. ¿Qué? Hablaste de los demonios y hablaste de los miedos. Yo suelo hablar de que cuánta verdad sos capaz de asimilar y de aceptar, ¿no? Porque muchas veces los vemos y le esquivamos. Yo supe en algún momento que hay una cuestión del cerebro, no sé si del límbico, reptiliano, ahí como que nos frena porque nos consume mucha energía darnos cuenta de que o que estamos equivocados, tenemos que aceptar un error. Y ahí entra de vuelta la voluntad, porque esto es como un entrenamiento que no es que la voluntad la tuviste a los 15 años y listo, no, vos todos los días tenés que estar como enfrentando. Algunos hablan de aprender y otros hablan de, che, lo que estás haciendo, estás recordando lo que viniste a recordar, lo que en realidad ya sos, la esencia. Em, Esos demonios son de la persona, vienen, lo traemos del clan, lo traemos de la familia, es, es un defecto, termina siendo una virtud porque es lo que tenemos que trabajar. ¿Cómo lo ves a eso? Que es uno de los grandes temas de esta nueva era, de esta famosa búsqueda de placer instantáneo y alejados cada vez más de la felicidad. Efectivamente, yo sí veo que habría que analizar ciertos aspectos para identificar de dónde vienen esos miedos de cada persona en particular, pero creo que puede haber una mezcla de todos ellos y creo que a lo mejor los miedos sí que están ligados a ciertos aspectos como son las vivencias y experiencias de una persona, lo que tus ancestros arrastran de acciones que sufrieron o todo eso que les pasó. Entonces, lo que yo veo por parte de los miedos de las personas es que el primer paso que se debe hacer para intentar paliarlos es profundizar un poco en ellos. Simplemente intentar identificar de dónde vienen y a partir de ahí pensar que todo eso que genera tu cabeza, todas esas emociones de angustia, de estrés, ese sentimiento de presión en el estómago, lo está generando tu mente para protegerte de la información que vas a recoger cuando sobrepases ese miedo. Porque el subconsciente nos bloquea, o quiero pensar que nos bloquea, cuando tenemos un miedo para no recibir esa información. Entonces, cuando una persona entiende que los miedos, cuando los sobrepasas, traen un beneficio mucho mayor y un aprendizaje, lógicamente, como yo he hecho en mi propia experiencia, es minimizar ese daño y pensar que esos sentimientos de estrés y de angustia no son reales. Entonces, em, esos miedos de los que hablamos y de los que la gente puede sentir, como creo que pueden venir de todos esos aspectos que hemos comentado, habría que identificar de dónde vienen. Sería el primer paso que yo haría para poder atravesarlos o trabajarlos. En esto influye para vos, Carcito, la ayuda de un otro. Yo creo que el ser humano está preparado para estar o vivir en un aspecto social. Entonces, cuando una persona comparte un pensamiento, un sentimiento, una emoción, está sacando por la vía de las palabras, que es otro tipo de energía que no son los pensamientos, está sacando eso de su interior al exterior, se está vulnerabilizando. Entonces, cuando realmente una persona lo puede hablar con una persona cercana o un amigo o algún profesional, simplemente el hecho de vulnerabilizarse y ver que no pasa nada, que esa persona no sufre un daño, empieza a bajar el nivel de la barrera que tiene contra ese miedo. Entonces sí creo que ayuda el mostrarse y el vulnerabilizarse ante otras personas, pero con cuidado, con personas que sepas que no te van a juzgar y que sepas que ven por tu bien. Sigue siendo, ¿no? Todo esto un gran aprendizaje porque parece fácil hablarlo, pero después tenés que buscar a estas personas, tenés que conectar con tu propia vulnerabilidad. Es como en el desafío. Y si te fijas, o por lo menos la gente que nos está escuchando, no hablamos de nada en particular. Todo lo que vos estás compartiendo es información que puede servir para cualquier plano, para una persona que se está separando, para una persona que tiene una enfermedad, para una persona que le falleció un ser querido, que digo, las cuestiones van a estar al pie.
¿Qué pensás sobre eso, Oscar? ¿Co-creamos la realidad que estamos transitando? Muchas veces me he parado a pensar acerca de este término, pero realmente creo que todo lo que bueno, todo lo que nosotros vemos en el mundo es una proyección de lo que nosotros somos. Entonces, si yo entiendo que la realidad que vivimos es una muestra de lo que somos, realmente sí estaría sucediendo esa co-creación de la realidad. Qué, qué misterio el humano, ¿no? El proceso Es de... complejo, es complejo. Son muchos aspectos porque la mente humana es, creo que lo más poderoso que tenemos, los seres vivos, bueno, el ser humano en concreto, y es lo que menos conocemos. y cada vez más los distractores nos llevan para afuera de, de cuestiones que tienen que ver con la introspección. Cómo es tu proceso, Oscar? ¿Meditas, entrenás, estudias? Sí. Yo lo que más me ha servido realmente es poder tener un tiempo seleccionado al día y dedicármelo a mí para no hacer absolutamente nada. Porque creo que la cabeza, donde mejor funciona y donde mejor trabaja, es en el espacio abierto, en el libre albedrío y en estar haciendo nada. Porque creo que la cabeza está para generar ideas y no para retenerlas. Entonces, cuando estamos llenos de estrés y llenos de trabajo, no podemos realmente tener esas puertas abiertas para que genere esos espacios y podamos a través de ahí, en mi caso, poner en perspectiva todo lo que sucede a mi cabeza como si fuera un personaje externo, como si realmente no fuera yo el que lo piensa, sino extrayéndome de mi cuerpo. Entonces, lo veo como si fuera otra persona y la mayoría de las veces, por no decir todas, sé perfectamente lo que decirme para solucionar algo o para averiguar algo. ¿Sentís que uno crece o recuerda? Yo creo que recuerda. Yo creo que el camino que una persona lleva desde que nace, que un niño es puro amor y no tiene ninguna intención sobre el ego, se va tapando de esos parches de experiencias, de vivencias, del trato con la familia, todos esos miedos que los padres proyectan sobre el niño. Eso va creando unos parches que la persona recoge sin ser de su responsabilidad, que aunque sea así, yo no pondría juicio sobre ello porque es, creo que lo que mejor saben hacer las personas. Después, cuando vas creciendo y aumentas tu nivel de conciencia, empiezas a deshacer esos parches y empiezas a quitártelos y empiezas a recordar quién eres. Entonces, me gusta hacer esa analogía de que un niño nace completo de amor, completo, y se va tapando de esos parches de miedo, o también de experiencias, de traumas, y cuando vas desquitando esos parches, cuando aumentas ese nivel de conciencia, es cuando vas recordando realmente quién eres, que eres un alma y tienes amor y desde ahí tienes que generar. Oscar, querido, ¿cómo la estás pasando? Pues realmente me gusta mucho siempre conversar contigo desde que te conocí, porque siento que se pueden compartir cosas que lógicamente no todo el mundo se puede por el punto en el que se encuentre cada uno. Y realmente eh, me gusta mucho también ver cómo estás llevando tus proyectos, cómo llevas todo tu equipo, cómo estás generando todo lo que generas y realmente me lo estoy pasando en grande compartiendo todo el conocimiento que creo que pueda aportar y más bien de una persona como tú haciéndome esas preguntas tan interesantes. Te quiero ir ahora, voy a ir más profundo porque la idea es conversar y que hablaste recién de alma y hace un ratito tocaste el tema del espíritu. ¿La mirada tuya es más espiritual o es religiosa o un poco de todo? ¿O cómo lo mermamos o cómo lo cruzás en esto que estamos conversando? Sí, yo realmente no concibo ninguna religión como a lo mejor algún aspecto de mi vida estar ligado a ella. O sea, yo lo veo más por la parte espiritual, contextualizándolo con el mundo actual.
Entonces simplemente me gusta ver el mundo desde un lado libre, por así decirlo, sin estar ligado a ningún pensamiento o algunas creencias, porque creo que sería en parte preso de ellas. Y juntándolo con la parte espiritual, creo que es lo que más concibo, el conocerse a uno mismo y atravesar todos esos procesos para realmente llegar a ver la vida desde ese punto. Me encanta. Em, ¿Tenés referentes? Por supuesto. Actualmente no tengo a lo mejor demasiado tiempo para estar escuchando personas, pero en primer lugar quería hacer referencia a ti, a Ramiro, porque eres un grande en todo lo que haces y escucho todo lo que haces, el trabajo que llevas detrás, y es alucinante cómo trabajas con todas las personas que trabajas. Entonces, me encanta lo que haces y me gusta la visión que tienes acerca del mundo. Y después podría hablarte de alguna persona, no sé si es muy conocida o poco para la audiencia, pero por ejemplo Diego Dreyfus es bueno, iba a decir un señor, es un chico mexicano que creo que la visión que tiene acerca del mundo y acerca del egocentrismo es muy buena y cómo genera los contextos que genera para poner el concepto de la teoría en práctica y que la gente lo entienda me gusta y cómo ve la vida. Después también hay en este mensaje tan bonito que yo estoy conociendo, hay otra persona que es español, que es Jorge Carrasco, que es un hombre maravilloso que va ligado también más a la parte espiritual y me gusta mucho también cómo aterriza los conceptos espirituales y cómo trabaja las emociones. Hay algún referente más, pero lo que más consumo sois estas tres personas. Escucha, Oscar, hablaste de egocentrismo recién. Y en esto, cuando uno habla de estos temas, hay alguna corriente que plantea como que nos desconectamos del todo para cada uno pensar como mirarnos el ombligo, mirarnos el pupo, decimos en Argentina. Y como que la mirada esta, entre comillas, crítica o reniega de esto, ¿no? De estas herramientas de autoconocimiento, como si todo estuviera dentro de mí, yo pudiera solucionar todo, yo pudiera hacer todo, yo puedo ser parte de todo. Y hay otras miradas que dicen que no, que esto es mucho más, que hay cosas que las trae, que no las va a poder trascender, no las va a poder cambiar. En algún momento hasta se critica la cuestión profesional de lo que uno hace. Che, la mirada de la psicología dice esto y estas otras miradas más holísticas no tienen fundamento. ¿Cómo ves todo eso? Pues realmente la parte del ego, la parte de egocentrismo, te vas dando cuenta cuando realmente los pensamientos que tiene una persona, los actos que genera desde esos pensamientos esa persona, uno no está orgulloso de ellos o siente cierto remordimiento por lo que ha hecho, lo que ha dicho o cómo ha pensado. Bien. Entonces, cuando una persona empieza a aumentar ese nivel de conciencia para darse cuenta de esas cosas, entiende que todo eso se genera desde el miedo que tiene una persona de no hacer realmente lo que quiere por el miedo a la crítica, por lo que van a decir de esa persona. Entonces, la parte del ego la veo como el odio que tapa el amor, lo que realmente somos, Y el odio termina siendo miedo, porque en mayor o menor medida efectivamente. es desconectarse de ese buscar. Oscar, antes de ir a las preguntas finales y el cierre, de los temas que has profundizado en el último tiempo, ¿alguno te ha impactado más que otro en materia de los temas? Pues realmente en el último tiempo, sobre todo últimos meses, tengo que decir para contextualizar brevemente la Sí, audiencia, yo antes era una persona extremadamente tímida, desde pequeño he sido una persona muy solitaria y no he socializado en exceso. Eh, y en el último tiempo, desde hace unos cuantos años, llevo cambiando ese tipo de personalidad y de comportamiento y realmente me he dado cuenta que lo que más me llena y lo que más me hace estar feliz
estar alegre, estar contento y alineado con lo que yo siento que es bueno para mí, son las personas. Son las personas, porque creo que hay muchísima gente que tiene la necesidad de vivir una vida mejor, que creo que es lo que se merece todo el mundo, y sea en el aspecto que sea, ya sea en la parte espiritual, ya sea en la parte de crecimiento personal, ya sea en un problema concreto que tenga una persona, mientras yo pueda ayudar y hacer un acto de bien, creo que la gratificación que siento es inmensa y es incalculable, no se puede comparar a nada más. Entonces, si tuviera como bien dices, destacar o resumir algún punto, sería este de ayudar a las personas en lo que cada uno pueda y uniéndolo a la parte de generar todo lo que hagas, desde los pensamientos, las acciones y todo lo que hagas, desde el puro amor más completo. Simplemente tienes que identificar si es desde el amor o todavía no está una persona realmente destapada de esos parches de los que antes hablábamos para generar todo eso desde esa parte de amor. Así que Oscar, de más joven, era más tímido y hoy, por lo menos, Yo, por sorprendente a lo mejor que pudiera parecer para las personas que me conocen de manera física, como en este caso fuiste tú, yo hasta los 25 años, que actualmente tengo 28, no había generado relaciones sociales, era muy solitario, era muy encerrado en mí mismo, porque lo único que me frenaba a que eso sucediera era todo el miedo y toda la inseguridad que yo tenía. Entonces, cuando empecé a cambiar esos aspectos de mí, tuve un trabajo de introspección y trabajé en mí durante 3 años, todo eso cambió paulatinamente, es lógico que no es de un día para otro, y empecé a sentir lo que realmente estaba alineado con mi propósito. Como hablábamos al principio de la charla, es algo que no había sentido nunca en mi vida, que no era estar bien o estar mal, no es otra forma distinta. O sea, no había sentido lo que siento ahora de ese bienestar tan profundo y tan duradero, porque realmente llevo muchísimos meses en un estado en el cual no siento rabia, no siento odio, no siento miedo, porque creo que estoy muy cerca de estar alineado con ese propósito, el cual mi espíritu me guía. mira, voy anotando porque me gusta este tema, porque vos lo contás en primera persona. La timidez o el miedo a hablar o el miedo a exponerse, algo en vos hizo clic y eso capaz que sigue estando adentro, pero a vos ya no te frena. Ah, ¿puede ser? Efectivamente, yo en mi caso personal, y no sé si para todas las personas que a lo mejor sientan esa timidez o son introvertidos, creo que es desde un lado el cual ese miedo de inseguridad del qué dirán de una persona, del no sentirse capaz de hacer o de generar una acción o de tener algún resultado, viene por la parte de realmente esa inseguridad interna. Entonces, a mí lo que me hizo cambiar realmente esa personalidad o recordar realmente quién era, fue la parte de mentirme y decirme palabras que realmente se atribuían a una personalidad la cual yo no era todavía, pero a base de tener el pensamiento, la palabra y la acción alineadas con lo que quería conseguir, se fue Ujú. generando esos procesos y ese cambio. Entonces por la inseguridad que yo tenía, yo me mentía a mí mismo de que eso no era real y de que yo sí podía conseguir ciertas cosas y podía relacionarme con personas y ser abierto y conocer un mundo nuevo. Entonces, cuando fui profundizando en todo eso, es cuando conocí realmente de lo que hablamos ahora, ese bienestar en el cual me encuentro ahora por hacer lo que realmente está alineado con mi propósito. Qué hermoso escucharte, amigo. Antes de cerrar, ¿qué te gustaría compartirle a la gente que te ha estado escuchando y le ha resonado, le ha llamado la atención, le ha impactado? Esas personas que vos no sabés que existen y están del otro lado con el auricular, salieron a correr, están cocinando, van en el auto en viaje y vienen escuchando a Oscar Méndez. Pues realmente, si a alguien le resuena un mensaje como el que estamos compartiendo aquí, creo que sería bueno que analizaran por qué le resuena y que profundizaran un poco en averiguar qué es eso que le resuena, porque
siempre somos un poco reticentes a lo mejor profundizar en algún tema porque nos parece que eso no va con nosotros o nos parece que a lo mejor, no en este caso, pero a lo mejor en otros puede ser puede llegar a ser ridículo, pero realmente apartando ese juicio de en medio, si una persona realmente siente en su interior que tiene que profundizar en algo, que lo haga, que no se frene por los miedos que tenga, que luche por realmente lo que quiere esa persona y no lo que quieren los demás. Y creo que si una persona se hace las preguntas adecuadas de qué es realmente lo que tiene que hacer o lo que quiere hacer en algún aspecto de su vida, si realmente profundiza e interioriza esa pregunta, creo que va a tener la respuesta correcta. Gracias, amigo. La verdad que un placer. Y la última, para despedirte, primero agradecerte no solo el tiempo, sino la predisposición. El, ¿Qué mirada tenés o qué sentís que estamos transitando? Vos desde Madrid, con la gente que te ha juntado, con la gente que estaba, ¿sentís que en este proceso de autoconocimiento hay gente que vas como soltando y hay gente que va apareciendo? ¿Los podés mantener a todos? ¿Es parte del proceso? ¿El soltar es también parte de vivir? Creo que es importante identificar desde dónde una persona podría, a lo mejor hablando de las relaciones, soltar una relación o poner límites a una relación, porque puede ser que esa persona sea un gran espejo de sí mismo o de mí mismo en este caso, y puede ser que lo que refleja esa persona en mí no me guste y eso habla de mí, que es lo que yo veo en las demás personas. A partir de ahí, si desde una intención de querer crecer y de querer avanzar y de querer cuidar a los que están a tu lado, si hay alguna persona que a lo mejor no calibra muy bien o su energía a lo mejor manera de vivir es más negativa y no quieres tenerla cerca, creo que sí habría que pensar en poner ciertos límites y si esos límites se van tocando cada vez, a lo mejor habría que soltar, pero sí me he dado cuenta que la mayoría de las relaciones, podría ser el 90%, en este nuevo aspecto de mi vida son nuevas. Oscar Méndez, un placer, amigo. Un placer. Ramiro, realmente solo tengo palabras de agradecimiento por todo lo que haces, por tu tiempo, de poder estar aquí conmigo y de poder compartir este tiempo. Y realmente agradecer también todo lo que haces por todas las personas a las que puedes llegar a cambiar un punto de vista o que puedes llegar a ayudar con todos los eventos que haces y todo lo que te mueves, que creo que es alucinante. Y simplemente te deseo mucho éxito, deseo que sigas creciendo, que te lo mereces y que estás recorriendo un camino muy bonito, porque entiendo por dónde estás y agradecerte también mucho todo lo que has hecho por mí, que me has ayudado mucho a ver ciertas cosas de otra manera, así que simplemente tengo palabras de agradecimiento por ti. Gente querida, pasó Oscar Méndez desde Madrid a España. Si algo de lo que te compartió, si algo de lo que te contó, en algún momento te llamó la atención, por lo menos o te impactó, nosotros dos nos damos más que satisfechos. Mi nombre es Ramiro Buteler desde Córdoba, Argentina, para todo el mundo. Un placer estar de este lado. Amo hacer esto, disfruto muchísimo. Y si encima resuena, bienvenido. Oscar, querido, nos estamos escribiendo. Totalmente. Un abrazo grande, amigo. Cuídate mucho. Gente querida, nos vemos la semana que viene en otro episodio de este Generando Sonrisas. Chao, chao.